Entre los diferentes tipos de finales de partida, hay uno que requiere una técnica muy peculiar. Es el llamado finales de alfiles de distinto color, que se refiere a la situación en la que uno de los bandos tiene un alfil que circula por casillas blancas y el otro bando un alfil que circula por casillas negras. De algún modo es como si los alfiles tuvieran una acción paralela, o dicho de otra forma, como si cada uno hiciese la guerra por su cuenta. Eso produce una tendencia bastante clara hacia el empate, porque cada uno de los alfiles solo puede controlar la mitad de las casillas del tablero. Sin embargo, no conviene fiarse demasiado de eso, no conviene generalizar, porque este tipo de finales también suelen esconder sorpresas realmente agradables, sobre todo para el bando ganador. Aquí tenemos un ejemplo que nos ha parecido muy significativo. Juegan las negras, por supuesto, porque este alfil está atacado por el rey, y hay que tener sobre todo muy en cuenta que las blancas tienen estos dos peones pasados y ligados en las columnas A y B. Pero fíjense también que esos dos peones están controlados en principio por este alfil en la gran diagonal blanca. Antes de mostrar jugadas concretas, quiero resaltar un truco muy frecuente en este tipo de finales, que consiste en entregar algún peón, porque el material no siempre es lo más importante, para abrir vías de penetración, sobre todo para el rey, que es lo que vamos a ver ahora. Como he dicho, juegan las negras y por lo tanto aquí la forma de hacer tablas era rey F5. Aquí las blancas podrían jugar, por ejemplo, alfil F8, atacando ese peón y, sobre todo, abriendo la vía de penetración para el rey blanco, rey D4. Supongamos que las negras van, por ejemplo, al rincón, rey C5, pero aquí viene la clave del asunto. Rey E6 y el rey blanco nunca puede penetrar porque la colaboración del alfil y del rey negros impiden que pueda pasar más allá. Quiero decir, este alfil está controlando las casillas B7, C6 y D5 y el rey puede controlar las negras, que son E5, D6 y C7. De forma que el alfil controla las casillas de un color y el rey las del otro. Y no se puede progresar con las blancas, porque si rey B6, rey D7. Y difícilmente se puede hacer algo más. Supongamos hipotéticamente que conseguimos la mejor posición de las posibles, con el peón ahí. Bastaría colocar el rey ahí y mover la diagonal, mover el alfil por la gran diagonal blanca para que las blancas no puedan progresar nunca. Por lo tanto, esta posición sería tablas. ¿Por qué he dicho sería tablas? Porque en realidad la posición inicial que les he puesto corresponde a una partida del torneo de Groningen de 1946. Las blancas las llevaba Max Euwe y las negras Janowski. Y en realidad Euwe ganó esta partida, porque Janowski, en lugar de jugar rey F5, como hemos visto, hizo una jugada aparentemente neutra, aparentemente no estropea nada. Jugó alfil G2. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora las blancas pueden abrir un nuevo frente de batalla. Juegan rey F4 y hay dos preocupaciones para las negras en lugar de una. Ya no tienen que preocuparse solamente de estos peones pasados que hay en este flanco, sino también de que el rey pueda penetrar en el flanco de rey. Y entonces, si se consiguiera un peón pasado en este flanco y otro en el flanco de dama, ese tipo de finales ya casi siempre son perdedores. Porque claro, por muchos alfiles de distinto color que haya, es muy difícil que un alfil pueda controlar a la vez peones pasados que estén en flancos opuestos, porque basta sacrificar uno para coronar el otro. Ese es, digamos, el meollo de la partida en este momento. Así que Euwe juega rey F4, las negras jugaron G6, y lo primero que hizo Euwe fue jugar G4 con una idea muy clara. La idea consiste, la amenaza consiste en tomar en H5, G por H5, G por H5, después jugar rey G5 atacando el peón que habría quedado aquí, y si las negras lo defienden con el alfil desde F3, ese alfil estaría sobrecargado, estaría defendiendo este peón y evitando la coronación del otro. En el momento más oportuno, las blancas coronarían aquel peón, sacrificándolo, y después de alfil por dama, seguiría rey por peón, y conseguiríamos lo que habíamos perseguido, un peón pasado aquí y otro en el otro flanco, y las blancas ganarían. Por lo tanto, las negras tienen que tomar aquí. Siguió rey por G4, alfil H1, jugada de espera, rey G5, atacando el peón, rey F7, alfil D4. Y aquí vemos que Euwe tiene las ideas muy claras. ¿Qué quiere hacer? Quiere llevar este alfil a F6 y después, de una forma muy habilidosa que veremos, montar una batería, una colaboración entre el alfil
que está ahora en D4 y este rey, de manera que el rey negro no pueda pasar a aquel lado. El rey negro va a tener que estar atado a la defensa de este peón, por lo que hemos dicho antes. No podemos destinar al alfil a defender el peón, porque entonces estaría sobrecargado, tendría que preocuparse también de la coronación del peón que está en A7. Así pues, después de rey F7, alfil D4, las negras no pueden hacer nada mejor que seguir haciendo jugadas de espera. Primero hay que colocar los peones en las mejores casillas, D4, alfil G2, B5, alfil H1 y llegamos al momento importante, alfil F6. Ya hemos dado dos pasos en nuestro plan, ahora lo que falta es trasladar el rey blanco al otro lado para poder ganar la partida. Alfil G2, seguimos haciendo jugadas de espera, pero de repente vemos que en la tercera fase del plan no es nada sencilla, porque el rey no puede pasar hacia allí, no puede venir hacia aquí porque perdemos el alfil. ¿Cómo progresamos? Es en este momento cuando el valor del material se convierte en algo muy relativo. La jugada es H5, entregando ese peón. Hay que jugar G por H5 y ahora rey F5 y misión cumplida, porque ahora el rey blanco sí puede pasar hacia el flanco de dama y en colaboración con este alfil evitar que el rey negro pueda defender esa penetración. Es decir, si ahora por ejemplo rey E8 seguiría rey E6, evidentemente eso es lo que más fácil se ve. Supongamos entonces que se juega, no sé, alfil H1. En ese caso jugaríamos primero alfil H4, de forma que el alfil ya no quede atacado por el rey, y contra otra jugada de alfil ahora ya iniciamos la penetración. Y haga lo que haga las negras, no pueden evitar que el rey penetre, porque como ven, la acción del alfil cubre casillas importantísimas que cortan el paso al rey. De manera que ahora las blancas ya ganan muy fácilmente, llevan el rey hasta C7 y luego B6, B7, el alfil tendría que entregarse por el peón y el otro peón corona. Hemos visto que, aunque las apariencias a veces puedan resultar engañosas, la riqueza del ajedrez es tremenda. En posiciones aparentemente secas o muertas, de pronto uno encuentra petróleo. José Raúl Capablanca, cubano, rey indiscutible desde 1921 hasta 1927. Fue probablemente el mayor talento natural que ha dado el ajedrez. Su fuerte personalidad y su comprensión profunda de la esencia de cada posición le hizo inmortal. Bueno, es una técnica. Es un hombre tan agradable, un ajedrez tan agradable, todo parece tan fácil, todo va por sí solo, no hace falta pensarlo mucho. Es un poco superficial. Tal vez no tenían la preparación suficiente, pero su gran lucidez dominaba porque era capaz de demostrar sus cualidades en el ajedrez. Y también era, probablemente, lo que se correspondía con una época en la que todo el mundo intentaba disfrutar de la vida después de una guerra terrible. Capablanca creo que es uno de los jugadores que más me ha impactado. De los clásicos es el que más me gusta y uno de los libros que más he leído de pequeño era el libro El ajedrez inmortal de Capablanca. Pero no solo la parte técnica de él es de reseñar, sino que para todos los que hablamos castellano, creo que tenemos una predilección especial por él porque es el único que habla castellano de todos los campeones del mundo. Era un genio, pero él no podía explicar por qué jugaba así o ahí. Y la única sabiduría que dijo que yo juego buenas jugadas porque soy Capablanca, pero no ayudó a los ajedrecistas a encontrar algo. Pero sobre todo era un genio del ajedrez, alguien que lo sintió en su sangre, ¿no?